Estamos de regreso en su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de opinión y de compromiso con los mejores y más sanos intereses de la patria y la nación dominicana, con la figura insigne del patio, Juan Pablo Duarte, como norte y guía de nuestro accionar cotidiano. Bien, con tu permiso, voy a saludar a nuestro colega que comparte espacio con nosotros, Jacinto Sención, que se encuentra viendo el programa, con el licenciado Crismo Santiler, un hermano haitiano que le da seguimiento y que vierte sus opiniones respecto a la situación conflictiva que tenemos con el hermano pueblo haitiano. En la actualidad, un fuerte abrazo al licenciado Crismo Santiler y extensivo a su hermosa familia también. Eh, Adelante, Bienbo, plantea algún tema nacional e internacional de tu interés, ya que iniciaste tarde el encuentro con nosotros. Bueno, tú sabes que el tema haitiano me apasiona también, aunque ya Alfonso no está. Eso último que dijo el hermano Alfonso sobre los papeles de Panamá, ¿no? Y Luis Abinader, para mí es contradictorio que lo hayan chantajeado con eso para el tema haitiano, porque el presidente Abinader ha hecho todo lo contrario de lo que supuestamente quiere Estados Unidos, ¿no? Incluso ha sido el gobierno que más ha reprimido a la migración haitiana y que incluso ha tenido un discurso que llega hasta a un carácter violento, ¿no? Ha movilizado las Fuerzas Armadas cuando la construcción del canal haitiano, que independientemente de todo, ellos sabían que no podían impedir la construcción de ese canal, como no lo pudieron impedir porque era del lado haitiano. Y era el único, o es el único canal, hasta donde se sabe, que tienen los haitianos en las aguas del río Maceo. Entonces, eso, eso yo no creo que haya sido para ese tema. Quizás si lo chantajearon, porque todavía él tiene un discurso muy radical y se han cometido muchas violaciones, que eso es lo que la gente no ve. Por lo menos la gente que nos acusa de antipatriota, de ser pro-haitiano, que defendemos los derechos humanos de cualquier población desplazada. En este caso, la mayoría son migrantes haitianos por la vecindad que tenemos, ¿no? Y por el negocio que hay en las fronteras dominicanas, en los pasos fronterizos dominicanos con la migración irregular, ¿no? Entonces, quería hacer eso. Quizás si lo han chantajeado con los papeles de Panamá, no ha sido por el tema Haití, porque no están haciendo lo que se acusa al gobierno de Estados Unidos, quizás en las pasadas administraciones, de que supuestamente República Dominicana cargue con la situación haitiana, que ese es el discurso, ¿no? Que se vende. Y le aclaro también que lo del tal Alofoque está ahí en las redes, incluso porque él lo dijo en su programa, en vivo lo dijo, porque lo transmiten por las redes sociales y esa parte ha sido escogida para promover la marcha. Incluso él dice que va a aportar 4 guaguas, que yo creo que ahí no va a pasar nada, porque incluso los migrantes que están ahí en esa comunidad ya están como resguardándose. Y otra cosa que hay que ver,
ahí, para terminar con ese tema, es que los organismos oficiales, por ejemplo, usted viene aquí cerca del 9 de la Mella o en el 9 de la Mella, de la carretera Mella en Santo Domingo Este, y ve que migración se tira casi todos los días. Pero ¿a quién o a quienes ellos apresan o tratan de apresar? A migrantes que están vendiendo en los semáforos cualquier mercancía, muchos de ellos incluso con sus documentos en los bolsillos, otros están de manera irregular. Pero ¿qué pasa? En Friusa hay muchos migrantes haitianos, irregulares o regulares, porque están trabajando en construcciones de grandes hoteles. Pero migración nunca ha ido a una de esas grandes construcciones que son de empresarios turísticos nacionales y extranjeros a reclamar el cumplimiento de la ley que establece en el Código de Trabajo que tiene que tener 1% dominicano. Entonces, ¿y por qué no van a los hoteles? También, no solo de Punta Cana, sino de todo el país, que hay muchos migrantes haitianos. Entonces, eso es una doble moral. Eso es una doble moral porque a esos empresarios, a esas grandes empresas millonarias, no lo afecta. O sea, no van a reclamarle que cumpla con las leyes y solamente hacen poses en los medios de comunicación. Lo dejo ahí. Gracias por tu comentario. Tenemos la grata sorpresa de que se ha conectado nuestro profesor, cuentista y casi premio nacional de literatura, César Zapata Santos, a quien le damos la bienvenida a este su espacio Voz para el Cambio. Adelante, maestro César. Gracias, gracias. Buenos días. ¿Me escucho? Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Buenos días. Mi disculpa que he tenido problemas técnicos y sé que desde la semana pasada estaba en pauta, pero bueno, estoy aquí a sus órdenes. Quiero iniciar precisamente con un tema que está latente ahí y que se le ha puesto incluso fecha de inicio, que es la fusión de los ministerios de educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Una fusión que innúmeros profesionales de ambos campos, tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, han dicho que debe discutirse porque no ha habido un consenso que plantee el beneficio de esta fusión. Su mirada respecto a este tema, que es un tema muy poco abordado en los medios de comunicación, pero que es importante para nosotros. Mira, probablemente mi discurso no sea el que está, digamos, consensuado. Hay mucha gente que tiene la opinión de que no debe fusionarse. Yo lo que pienso que es una buena oportunidad para revisar los aparatos del Estado Dominicano. La cantidad de instituciones que están duplicadas, repetidas. Usted tiene un instituto hidráulico y tiene un Instituto Nacional de Aguas Potables y tiene un instituto de canales y riegos. Y si sigo por ahí, encontramos 50 instituciones para una misma función, que es la distribución de agua para la población y para el reguío, que podría ser sencillamente una sola. Usted tiene un Ministerio de Agricultura, pero tiene un instituto de algodón, un instituto de no sé qué, todos con carácter de autonomía.
Esto, y así seguimos buscando y explorando y nos damos cuenta que la burocracia se ha tragado la funcionalidad en República Dominicana. En el caso específico, por ejemplo, del Ministerio de Cultura, eh, durante la época de Trujillo, se abre los ministerios, las secretarías de Estado, como parte de la Organización del Estado Dominicano, aparece la Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos, que dicho sea de paso, don Jorge Tena Reyes fue por muchos años subsecretario de Cultura, porque Cultura era una subsecretaría. Con mucha felicidad y entusiasmo recibimos la noticia ya hace 20 y tantos años de la creación del Ministerio, en esa época Secretaría de Cultura de la República Dominicana. Sin embargo, no ha sido lo esperado su funcionalidad por el mismo problema de la duplicidad de funciones. Estamos hablando de una gran cantidad de direcciones y de viceministerios que no tienen ninguna razón de ser. Ninguna razón de ser. Ahora bien, en el caso de educación superior y de educación a secas, en principio probablemente no tenía sentido crear un Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, pero se crea y comenzó a funcionar con cierto nivel operativo y ahora hay que reconocerlo, en el caso de Franklin García Fermín, ha tenido mucha visibilidad y ha tenido mucha operacionalidad en el sector que tiene que ver con la fiscalización de las universidades, que tiene que ver con el estatus legal de las universidades, que tiene que ver con el problema de la distribución de becas internacionales, etcétera. Lo que quiere decir que cuando estaba en su mejor momento, entonces planteamos fusionarlo. Originalmente, cuando aparentemente no tenía sentido, lo inventamos. Y luego que sí está funcionando, lo queremos fusionar. Lo que quiere decir que hay una especie de movimientos de ajedrez erráticos, de palos a ciegas, que los gobiernos, y en el caso específico de este gobierno, han estado dando con respecto al problema de la educación. Lo que ocurre, mi querido Aristóteles, es que nosotros, los dominicanos, hemos entregado una cantidad de dinero eh, al Ministerio de Educación sin que existiera una planificación previa. Y que me perdonen los expertos que van inmediatamente a decir que el plan decenal no funcionó nunca. Eh, y de repente entonces damos el 5% para la educación, perfecto, vamos a darle el 6%. Pero primero enséñame cuál es el plan operativo con el que se va a utilizar ese dinero. Primero dime dónde está el proyecto de actualización docente. Dime dónde están las becas internacionales para mejorar la calidad del docente, porque no se puede esperar calidad del discente si no hay calidad del docente. Eso es una cosa que también atañe a la propia Universidad Autónoma de Santo Domingo, que está pasando por una fase de crisis también. Entonces, de repente tenemos una gran cantidad de dinero sobre la mesa, pero no sabemos qué hacer con ella. Y el Estado se le ha ocurrido sacar de una bolsa de mago la idea de la fusión para un poco encontrar por dónde poner eso a funcionar ese dinero. eh, ¿Qué hacer con ese dinero que de hecho, paradójicamente, para todo lo que se dieron con sus sombrillas amarillas, cada año incluso hay un sobrante, porque no hay una planificación, no hay proyectos que realizar. De hecho, incluso parte de ese dinero del 5% ha ido a construcciones y allí tenemos también una gran cantidad de duplicidad. Había una entelequia de la propia presidencia que se encargaba de construir paralelo al Ministerio de Obras Públicas. Y entonces ahora también con los dineros del 5% para la educación se construye cuando se supone que debe ir a mejorar la calidad de la educación. Y tú me dirás, bueno, mejorar el ambiente, mejorar la calidad. Bueno, pero es que de hecho siempre hubo partidas presupuestarias de obras públicas para la construcción de escuelas. Por tanto, el 5% no debió ser destinado a la construcción de escuelas.
Así que, mi querido, yo pienso que allí es una caja de Pandora que se destapa cuando se habla de la fusión, porque entonces también habría que fusionar otras instituciones e incluso eliminarlas. Yo no entiendo por qué tiene que haber eh, un ministerio de la juventud, ni qué funciones tiene, porque los demás ministerios no ponen edades para realizar sus políticas. Las políticas de las instituciones del Estado es para todos los miembros del Estado, sin importar edad, sexo, religión, color de piel, etcétera. Por consiguiente, no tiene sentido ni el Ministerio de la Mujer, ni el Ministerio de la Juventud, ni ningún otro ministerio que sea sectorial, porque los ministerios, las instituciones del Estado, los aparatos del Estado no son sectoriales, no son para una parte, para un sector de los ciudadanos, es para todos los miembros de ese Estado-nación. Por consiguiente, yo creo que hay un problema de eficientización perentorio que espera porque se tomen decisiones para que realmente sean más eficientes y menos burocráticos las instituciones del Estado. Adelante. Buen día, maestro. Buenos días. Todo eso que usted dice, yo creo que tiene que ver un poco también con lo que es en nuestro país una característica en los gobiernos, que es la no continuidad de las políticas de Estado, ¿no? Cada quien improvisa sobre la base de negar lo que dejó positivamente el anterior, sea positivo o negativo. Recuerdo, yo trabajé 9 años en el Departamento de Comunicación del Ministerio de Educación y recuerdo cuando la gestión de Melanio, él tenía un proyecto de la misión 1000 por 1000 horas de docencia de calidad y en cantidad, algo así. Pero eso no se continuó y Melanio fue uno de los ministros de educación más repudiados porque yo escuchaba en los pasillos, en las escuelas, cuando había una actividad que decían, ya viene este embromado con su 1000 por 1000, porque aquí nadie quiere trabajar. Pero mi pregunta va, maestro, aprovechando el tiempo, porque usted se conectó un poco tarde, porque usted es docente universitario también y poeta. A mí me gustaría su opinión acerca de la enseñanza de la literatura actualmente, porque en el tiempo de nosotros nos ponían a leer a Don Quijote, a estudiar, a analizar una obra, hacer un informe, y eso ayudaba mucho en la formación de la juventud, de los jóvenes, de los estudiantes. ¿Cómo usted ve ahora esa situación en términos de las escuelas, principalmente las escuelas públicas, la enseñanza de esa área de la literatura? Aprovecho tu pregunta para incluir a las universidades también. Sí, Mira, en realidad es una situación bastante triste. La literatura dominicana terminó en la posguerra. En los textos docentes, la literatura dominicana termina en la posguerra. Quizá un poquito así aparecen uno que otro salpicadura de generaciones y demás hierbas que se han inventado, ¿verdad? Que se han ido improvisando en el proceso, pero no hay, digamos, una consistente búsqueda de actualización de los protagonistas de las letras nacionales. Pero además tampoco hay formación docente en el área de la literatura. Por consiguiente, el estudiante no tiene acceso a conocer a los escritores del país, no solamente leer la literatura universal, sino a los escritores nacionales. Por consiguiente, pienso yo que hay un vínculo allí entre la literatura y la lengua, y cuando hay un déficit lingüístico también hay un déficit de conocimiento. Hay una relación entre cognición y lenguaje. Y en nuestro país, desafortunadamente, una enseñanza muy atropellada, memorística, etcétera. Lo más trivializado y lo que menos importancia se le ha dado es a las letras. Y por consiguiente tenemos los resultados. Muchachos que apenas te llegan a la universidad y te dicen, profesor, yo sé
la respuesta, pero no tengo las palabras para decirla, no sé cómo ponerlo en palabras. Hay allí un problema, ¿verdad? Que lo ha agudizado el tema de la IA, de las IAs. Las personas tienden a concederle su memoria y su lenguaje a la máquina. Por consiguiente, tenemos más habilidades manuales, hemos vuelto otra vez al Homo habilis. Tenemos más habilidades manuales que habilidades cognitivas y lingüísticas. Y no hay ninguna preocupación para eso en las escuelas. Pero lo peor es que en las universidades tampoco. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo hay una cátedra de literatura dominicana. Y resulta que la propia UAS ha generado en los últimos 30, 40 años más de una docena de escritores e intelectuales, premios internacionales, premios nacionales, publicaciones en cantidad, y vive de espalda de sus propios escritores que han sido docentes de la propia universidad o han estudiado allí. Y usted le pregunta a la cátedra de literatura dominicana quiénes son esos autores y no saben. Y por último está el problema del desconocimiento a nivel de las producciones que han recibido reconocimiento. Por ejemplo, yo digo, ¿para qué existe un premio nacional si no va a haber durante ese año por lo menos, una itinerancia de ese premio nacional a las provincias para que los dominicanos conozcan a sus intelectuales? ¿Para qué existe un premio nacional si el día siguiente de ponerse en las noticias el premio ya nadie más va a recordar quién es, ni qué hizo, ni para qué sirve? Entonces la literatura es a las letras un puntal importante, y las letras son un elemento axiológico para la enseñanza, o sea, un eje transversal para la enseñanza. Si usted no tiene un manejo adecuado de su lengua, no puede tener acceso ni siquiera a las matemáticas. Así que yo creo que ahí hay un punto, tú has tocado un punto neurálgico de crisis de la enseñanza en República Dominicana. Perdónenme si sueno pesimista, pero es que la realidad es pesimista. Sí, la realidad siempre ha sido pesimista porque golpea de frente. Maestro César Ana Santos, usted en su comentario anterior nos deprime. Yo le quiero preguntar, a pesar de lo deprimente de la enseñanza de la literatura, tanto a nivel básico, medio como universitario, ¿por qué esa playa de escritores nuevos en nuestro país, de todas las edades, de todos los sexos, ancianos, adultos de mayores de 80 años escribiendo, nunca en su vida habían escrito, jóvenes de 14, 13, 15, 16, 17 años, personas adultas de 30, 35, 40, muchas mujeres escribiendo? ¿Cuál es la contradicción? No hay una buena educación en literatura, pero sí hay muchos escritores. ¿Cómo explicar ese fenómeno? Mira, en la historia de la literatura, no solamente del país, sino la historia general de la literatura, se prolifera la producción escritural en tiempos de crisis. Es decir, nadie escribe desde el confort, no se escribe desde el confort, se escribe en crisis. Entonces, ante una crisis del lenguaje, ante una crisis de la moral, ante una crisis de la política, ante una crisis de la familia, la literatura se convierte en un refugio. A mí no, me sorprendió un poco al principio ver la cantidad de gente ya en retiro, ¿verdad? Personas en retiro que abrazaron la práctica de la literatura, de la escritura, y que han sacado incluso de sus propios recursos económicos para publicar los libros. Como tú que eres un librero, un experto en eso, sabe que las publicaciones en su mayoría son autofinanciadas en República Dominicana porque no hay política editorial. Y a pesar de eso, hay una gran cantidad de producción de literatura. Pero la mayor contradicción es que es una producción literaria para consumo propio, porque no hay
tampoco estímulo a la lectura. Una vez hubo un famoso plan quinquenal inventado por un amigo suyo, que lo vamos a dar una oportunidad, no vamos a mencionar el nombre, que nunca se hizo más que publicarse y hacerse el bulto, ¿verdad? Porque aquí somos expertos en hacer bulto y los proyectos mueren al nacer. Entonces ese plan quinquenal planteaba, por ejemplo, las ediciones populares de libros. Nunca hubo ediciones populares de libros. Ese plan quinquenal contemplaba que esas ediciones populares iban a ir a llenar, a poblar las deficiencias de los estudiantes en las escuelas. Nunca hubo distribución de libros en las escuelas. Ese plan quinquenal planteaba la publicación de los escritores nacionales, sobre todo de los premiados, para darlo a conocer. Nunca hubo publicación de escritores premiados. Lo que quiero decir que en ese ámbito, precisamente, es donde la gente siente, por alguna razón eh, profunda, la necesidad de expresarse a través del arte. Yo pienso que está ocurriendo eso con las artes visuales también, eh, y se debe a que históricamente ha habido una relación entre tiempos de crisis, producción del espíritu. Aún, repito, en una práctica cuasi suicida de publicar libros en una sociedad de ágrafos. Carboy, Bueno, quedan pocos minutos, pero rápidamente yo quiero hacer una pregunta, maestro. Sí, Por las experiencias que hemos tenido en el pasado, Aristóteles también, quien les habla, bienvenido, es mi nombre, lo tuvo Alfonso también. Hay condiciones ahora, en la actualidad, vamos a decir, con esta crisis, en términos generales, se podría reducir de la cultura, eh, para hacer trabajos con los jóvenes fuera del ámbito oficial, como hacíamos antes, en los barrios, en los clubes, etcétera. ¿Qué consejo usted podría darnos para eso? Porque usted, según bien su biografía, usted fue miembro fundador del taller literario César Vallejo y eso produjo muchos sí. talleres literarios a nivel nacional. Brevemente, porque ya estamos en la parte final. También, también fui miembro del Club Pedro Francisco Bornó, donde recibí un premio de 6 pequeñas botellas de Malta por haber ganado un concurso literario y allí comenzó mi interés por la literatura. Yo pienso que la necesidad urgente de volver otra vez a la Junta de Vecinos, a los clubes literarios a nivel de los barrios, es lo que podría un poco, si no salvarnos, por lo menos paliar esta crisis que estamos denunciando. El papel que jugaron los clubes a nivel nacional fue muy importante, aunque muy mal interpretado por las izquierdas que quisieron convertirlo en frentes de masa y cosas de esas, pero muy importante para el rescate de la juventud que ahora mismo está en absoluta desbandada, no tiene, como el coronel no tiene quien les escriba. Así que brevemente yo pienso que clubes, juntas de vecinos y acciones populares son perentorias en República Dominicana en estos momentos. maestro, Gracias. muchísimas gracias. Lo vamos a, le vamos a poner una pistola en el pecho para que el próximo miércoles vuelva a acompañarnos, porque hay mucho que conversar con usted. Por eso queremos darle el espacio completo desde las 7:30 hasta las 9, porque hay muchos aspectos, sobre todo en el área de educación, en el área de las letras, que nosotros tenemos inquietudes. Usted puede esclarecernos algunas y podemos compartir algunos criterios que tenemos al respecto también. Agradecerle su presencia, para nosotros es un verdadero honor en Voz para el Cambio, agradecer la presencia del veterano periodista Bienvenido Charboy, que nos acompaña el miércoles, darle un saludo fuerte que le dejó nuestro productor general, don Alfonso Torres Ulloa, hasta las 8:30 esperando su ingreso para darle un abrazo virtual a usted. Así que se lo dará el próximo miércoles, que lo comprometemos frente a todos nuestros oyentes para que esté con nosotros nuevamente. Muchas gracias. Natanael, finalizamos. Gracias a Pedro, ustedes. Gracias a ustedes.